No es el silencio ni la gravedad, no la negación, quizá la velocidad de una palabra en los labios. Cratilo dijo, el que conoce los nombres conoce también las cosas. Entonces miró la lengua hasta extenuarla, su esencia en sílabas y letras. Nominar el mundo es excluir, ordenar la densidad con palabritas. Representar el miedo es una cosa grande como el odio. Se escribe así rabiosamente, pero así no se pronuncia. Porque la disrupción, todo el tiempo una pausa, el fragmento. Es como si un trozo de palabra se atorara en la garganta. Y decir fuera un esfuerzo enorme, lo más cansado. Llegar al lenguaje clarísimo, transparente. Pero en su lugar una oración oblicua y opaca. Una insinuación constante de las cosas del mundo. Decir todo el tiempo, así, en infinitivo. Este poema que acabo de leer se llama El lenguaje es un problema, bueno, cuando no lo es, ¿verdad? Y pertenece a la que por mucho es una de las poetas y docentes más importantes de las letras mexicanas actuales, Eva Castañeda Barrera. A veces algunas personas sienten que la poesía complica innecesariamente el lenguaje o piensan que debería ser el mensaje siempre clarísimo y transparente, pero en realidad, como lo hemos comprobado en Notas al Margen y en tantos encuentros, diálogos con la misma Eva, eh, en realidad la poesía provoca que las palabras que se atoran en la garganta por fin emerjan. ¿No? Y cuando emergen son como una especie de conjuro que funda mundos, a veces distintos o a veces parecidos, ¿no? A este. Para hablar de poesía y lo que hace con nosotros la poesía, además de su trayectoria brillante como escritora y como profesora, hoy en Notas al Margen me acompaña Eva Castañeda. Bienvenida, Eva. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Felipe, querido. Es un gusto poder charlar contigo en este espacio, Notas al Margen. Y bueno, pues hablaremos de poesía, de literatura, más lo que vaya saliendo. Extraordinario, por supuesto que sí, ¿no? Un agrado este reencuentro. A ver, vamos armando lo que yo llamo el Evangelion, ¿no? En esta broma interna que hemos tenido en días previos a la entrevista, ¿no? Eva, si tú tuvieras que contarle a quienes nos escuchan y que no te han leído todavía, no han tenido ese gusto, de qué va tu poesía hoy, 2025, ¿qué dirías? Sin demasiadas etiquetas académicas ni nada de eso, ¿de qué dirías, de qué va la poesía de Eva? Creo que es una poesía que tiene un anclaje con la vida, con lo doméstico, con lo cotidiano, con lo aparentemente anodino. Todo dicho desde un lenguaje aparentemente sencillo, muy coloquial. Me gusta entender la poesía como una especie de conversación entre quien la escribe y quien la lee. Entonces, creo que mis textos, que a veces no sé si son poemas entendidos en el sentido tradicional, son textos, es una escritura que busca dialogar, establecer una conversación con el lector, que eso me parece súper importante. Entonces, es una poesía, como lo dijeran por ahí los poetas coloquiales de la década de los 60, muy a ras de tierra, por ejemplo. Pienso en Parra, pienso en Ernesto Cardenal, por ahí iría un poco. Ok. De hecho, justo en una entrevista comentaste eso, que tu poesía, o no querías que tu poesía buscara como la grandilocuencia, sino justo estar a ras de tierra, ¿no? Es que es un lenguaje que de hecho se ensayaba con la calle, en tus trayectos, ¿no? En la cotidianidad de una relación, por ejemplo, ¿no? En la mesa o en la sobremesa, ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a, o cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a ese tipo de registro? Porque es complejo, ¿no? Mucha gente piensa que justo por ser más conversacional o coloquial, bueno, tiende a la espontaneidad, pero en realidad hay un trabajo de mucha elaboración, ¿verdad? Sí, pienso, por ejemplo, en las palabras de Gabriel Said, este crítico, escritor mexicano, que cuando hablaba de la coloquialidad o, sí, esta poesía más conversacional, él la definía como la difícil sencillez. Y creo Ajá. que me parece, hablando de etiquetas, Felipe, me parece, esta etiqueta me parece muy funcional para lo que me interesa, porque, claro, no por el hecho de que sea una poesía que emula o imita el habla cotidiana, quiere decir que lo sea o que sea algo sencillón, un tanto ramplón. Sí. No, evidentemente hay un trabajo formal detrás. Entonces, ¿por qué opto por este tipo de registro? Porque quizás es lo que me identifica. Creo que a veces nos tomamos muy en serio todo
Y no digo que la literatura no se deba tomar en serio, no me refiero a ello, pero creo que la poesía ya desde hace muchas décadas se abrió a todos los temas posibles, a todos los lenguajes, a todos los registros, y por mi forma de entender la vida, por mi lugar de enunciación, me gusta esta relación mucho más cercana con esa cotidianidad. Entonces, creo que ni siquiera fue una elección que tuviera muy consciente, es lo que Ok. soy yo. Ajá. Ok, o sea, es un reflejo más bien de tu propio paradigma de visión del mundo. Exactamente. Y luego ya, al inicio de me empezaste preguntando sin entrar tanto en lo académico, pero pensaba un poco, en la academia nos encantan las etiquetas, porque es lo que Sí. usamos para entender un fenómeno determinado del tipo que sea, de la disciplina que sea. Pero pensaba, por ejemplo, en el caso de la poesía mexicana, que al menos prácticamente durante todo el siglo XX, el camino que siguió fue el de la solemnidad, el de la seriedad. Es una poesía por momentos muy acartonada, muy volcada sobre sí misma. Y me interesa justo esa poesía que mira hacia el otro lado, una poesía más despeinada, mucho más quizá conosureña en algunos casos, mucho más latinoamericana. Entonces, sí, es una elección, claro, tiene que ver con mi forma de ser, de estar en frente al mundo, pero también quizá con todas mis lecturas, ¿no? Y la poesía mexicana es quizá de las que menos me gusta, te lo tengo que confesar. Puede ser polémico esto que acabo de decir. Sí, porque además, bueno, esa es otra, hacia allá quisiera conducir la última parte de la entrevista, que es tu trabajo justamente como lectora, como crítica, ¿no? Como una persona que ha podido armar o rearmar el campo, de hecho, de la poesía mexicana. Em, pero ahorita que surgió esto, me gustaría justo, ¿no? Preguntarte como lo obvio que es, entonces, ¿de dónde abrevas? Si no está, o dónde has abrevado, cuáles son las lecturas que desde a lo mejor muy joven empezaste a sentir, digamos, que conducían tu propia escritura, ¿vale? Y que no has abandonado tampoco, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con, primero, por un lado, la formación académica, y no la puedo desligar, Felipe, porque de algún modo soy, o sea, soy una sola persona. Soy la académica y la Ya, escritora. ok. Entonces, de algún modo, ambas han nutrido el quehacer en los dos sentidos. Pero creo que en qué momento, pienso, en el caso de la literatura mexicana, creo que de forma muy temprana me empezó a interesar esa literatura que estaba aparentemente al margen, no la tradición canónica o hegemónica, es decir, no la tradición más pasiana, la más laureada en el caso mexicano, sino aquella que estaba un poco en la periferia. Pienso, por ejemplo, en los infrarrealistas como gesto, es decir, más que como escritura, era esta actitud un tanto irreverente, poco solemne. Pienso, por ejemplo, en Efraín Huerta, pienso en Rosario Castellanos, que es quizá la primera poeta mujer que con este libro publicado a finales de la década de los 60, en 1969, Materia Memorable, Ujú. empieza justamente a brevar de este tipo de dicción poética que era más lo conversacional, lo coloquial. El humor en la literatura me parece algo muy importante, que hoy día creo que la mayoría de las escritoras más recientes o contemporáneas han echado mano de este recurso, Sí, y qué bueno, porque es necesario. Pero al menos todo lo que fue del siglo XX era una literatura sumamente seria, como muy bien sí. portada, que era quizá la que a mí menos me interesó. Entonces, en esos primeros años de estudiante, yo decía, está muy bien, pero debe de haber algo más, ya sea en la realización como texto literario, que fueran buenos textos, o como gesto, que eso también me interesa mucho, lo irreverente como gesto. Ujú. Y fuera de México, bueno, como comentaste Cardenal, La Parra también, pero digamos, ¿qué otros autores están ahí, ¿no? En tu canon personal? Son un montón y creo que la lista es muy larga, pero no, los nombré a ellos porque de alguna manera son estos iniciadores de esta corriente poética que a mí me interesó. Incluso mi tesis de maestría y doctorado fueron justamente sobre la poesía coloquial latinoamericana. Entonces es un poco el inicio, los nombro a ellos porque son, digamos, los fundadores de todo esto, pero pienso la poesía más reciente.
Pienso en Carmen Berenguer, por ejemplo, esta Mm, poeta chilena. chilena, sí. Raúl Zurita es uno de mis infaltables en la vida. Pienso, por ejemplo, en Juan Gelman, como de los grandes clásicos. Poesía más reciente, ya escrita por mujeres. Pienso, por ejemplo, en autoras como Sara Uribe, ¿no? Antígona González. Me Mm, interesa el uso de todas Antígona. estas estrategias. Pienso, por ejemplo, en Diana del Ángel, que se ocupa de temas como mucho más cercanos a lo más vivencial, es decir, la pobreza, la Ujú. precariedad, es decir, temas que no necesariamente son bonitos per se, pero que nos atraviesan todo el tiempo. Por citarte algunos, Felipe, porque la lista sería muy Sí, larga. claro, exactamente, ¿no? Bueno, sí, están orbitando allí también tu propio quehacer poético, ¿no? Es muy interesante, creo que es la primera persona que yo entrevisto acá, que justo, bueno, que obviamente se dedica a la creación literaria, pero también a enseñar, ¿no? A hacer investigación, que dice, soy una sola persona, normalmente tienen como este fenómeno del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es muy interesante eso, lo que comentabas, que pues hay un diálogo constante en ambos, como entre ambos mundos, ¿no? Sí. Sí. Y creo que esto, ahora ya lo tengo muy claro, Felipe, pero me llevó muchos años en tener quizá esta lucidez respecto Ah, a como este esta tema, claro, imbricación. Ujú. porque durante mucho tiempo, y pienso sobre todo en mis años de estudiante, había una separación tajante, inclusive una pugna entre lo académico y lo creativo. Los escritores decían, no, no, qué flojera los académicos, y los académicos veíamos con cierto desdén a los creadores. Y fue de verdad una disputa que duró muchos años. Pienso sobre todo a inicios de los 2000. Eh, Afortunadamente, esta dicotomía, que por lo demás es muy reduccionista, empezó a cambiar. Sí. Y hoy día, de hecho, inclusive, me parece que muchos escritores, escritoras, han buscado inclusive terminar posgrados, tener Mm, maestría, doctorado, porque además el plus que da esto es que los contratan para ciertos diplomados, para estar ujú. también como profesores en la docencia. Entonces creo que esto se fue acotando. Por mi parte, en algún momento yo decía, ¿pero qué soy? Soy académica, soy escritora. Hoy día no, me concibo como una sola persona y que ambos quehaceres se nutren y me enriquecen un montón. Entonces, no Ah, niego la cruz de mi parroquia ni de un lado ni del otro y está muy bien. sí, sí, pero sí recuerdo al principio, finales de los 90 y principios de los 2000, Eso. como este debate de que al parecer definirte de una, o ni siquiera definirte, que el primer texto tuyo que hubiera circulado por un libro de ensayos ya parece que te excluía, ¿no? De lo otro, o al revés, ¿no? Que tu primera publicación hubiera sido una plaqueta o algo así, ¿no? Te excluía de meterte en el otro terreno, ¿no? Entonces, bueno, cito algunos títulos de poesía de Eva, Nada se pierde, Gramática del memorial, La imaginación herida, Decir otro lugar, Ensayos para una historia de economía doméstica, que entiendo que es el último que salió, ¿no? Que ha salido de tus libros. Y en todos ellos hay una cuestión que me parece que es como, y eso es lo que quisiera corroborar con la pregunta, que es parte como justo de tu posicionamiento, del lugar en el que empiezas tú a hacer poesía. En Decir otro lugar hay un verso que a mí me parece una especie de declaración de principios, a ver si estamos en lo cierto o no. Dice, retomando el hilo, fuimos nosotros los que le dimos continuidad a esta historia y te diré que hice una ficción de todo esto. Encontré lo que me quitaron. En hacer una ficción de eso que se ha vivido y en encontrar justamente en la ficción la posibilidad de recuperar, ¿vale? Lo que a veces, ¿no? La vida cotidiana no sé si te arrebata de forma tan, o sea, por decirlo así, no tan dramático, ¿no? Pero sí, tal vez uno hubiera querido, ¿no? Que fueran de distinto modo o la poesía entra a completar, ¿no? Ciertos espacios. Eh, Siento que por ahí podríamos nosotros notar que Eva arma su poesía, ¿no? No sé si estamos desencaminados o no. con eso.
No, me parece muy interesante la forma en la que lo planteas y además que uses este fragmento o este texto para justo para ejemplificar esto que me preguntas. Y creo que sí, Felipe, no lo había pensado así en esos términos o pensando específicamente en el fragmento que leíste, pero me parece que tiene sentido. Y creo, ya desde hace algunos años, o varios, muchos, me ha ocupado esta reflexión en torno a lo poético o la poesía. Es decir, la poesía como un discurso más tradicional, cerrado, porque además creo que concebirla desde esa perspectiva no ayuda mucho, ¿no? Algo que repito ahora últimamente en los espacios que tengo oportunidades, siempre digo que el siglo XXI es el siglo de la hibridez literaria. Es decir, hay una conjunción de elementos que hacen que el texto literario, sea del género que sea, se abra a otros discursos. La novela es un poco ensayo, es un poco crónica, la poesía tiene un poco de ensayo, tiene un poco de crónica. Entonces, yo concibo sí la poesía como esta especie de ficción, porque también eventualmente puede caber en la poesía, y como un espacio sumamente abierto, maleable, dúctil, que está conviviendo con otros discursos, que esa parte es la que me interesa mucho. Entonces, últimamente este último libro, el de ensayos para una historia de economía doméstica, que es un libro, el título puede ser un tanto confuso, porque viene a bien, pues lo que uno esperaría es que se encontrara con ensayos, y lo cierto es que no es del todo así. Me interesa jugar con esa posibilidad. O sea, creo en este momento, y me gusta mucho citar a Carmen Berenguer, esta enorme poeta chilena. Ella decía, yo escribo lo que se me dé la gana y como se me dé la gana escribirlo. Y creo cuando yo la escuché a ella, que además la admiro enormemente porque me parece una de las mujeres más lúcidas e inteligentes, yo decía, claro, es que a veces asumimos que como soy poeta o soy narrador, tengo que irme solo por ese camino. Pero en este momento me parece que el camino no es lineal, o sea, está abierto a todas esas posibilidades y a mí me gusta pensarlo así. Por eso quise hablar de la poesía hermanada con la ficción, que uno pensaría que son dos cosas distintas. Sin embargo, no, una cabe en la otra y así. ¿Y cómo se hace como ficción desde la poesía? Porque eso es bien interesante, el debate que a veces se surge incluso fuera de los salones de clases, ¿no? De que todavía parece que confundimos la voz poética con el discurso propio de un autor, ¿no? Y se puede jugar completamente, esto lo decía Andrea en la entrevista, ¿no? También un poeta puede jugar asumiendo una máscara, ¿verdad? Construyéndose, así como lo hacen los narradores, ¿verdad? Una impostura literaria. ¿Por qué no pensarlo si tenemos un Pessoa, por ejemplo, como antecedente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? La pregunta es cómo se hace ficción en el terreno poético y por qué crees tú que ha costado tanto que se acepte, pues se acepta en otros, estas imposturas y estos juegos literarios se aceptan en otros géneros como la narrativa y el ensayo también, pero la poesía como que cuesta más. Parece que lo que leemos aquí, lo que yo acabo de leer es Eva Castañeda, ¿no? Mi amiga Eva Castañeda hablando cuando en realidad podría estar dándole esas palabras una máscara, ¿verdad? Fíjate, déjame problematizar un poco más lo que acabas de decir, Sí. porque en el caso de las mujeres, de las escritoras Mm, mujeres, esto se complica más, porque en automático se asume, y no necesaria, no nada más en la poesía, creo que aplica también a la narrativa, se cree que, y sobre todo en la narrativa, que cuando una mujer escribe, está hablando de su vida, es decir, el texto es autobiográfico, da igual si es una novela, es un ensayo o es un poema, tú estás hablando de tu vida. Y eso a veces no pasa con los hombres, como que ahí sí se logra separar en la instancia narrativa, el narrador, la voz poética del autor hombre. En el caso de las mujeres no. Pienso, un poema de Silvia Plath, en mm. automático se asume que era Silvia Plath la que estaba contando o narrando ese poema. Alejandra Pizarnik, da igual el nombre, piensa cualquiera y va a aplicar. Y lo mismo en la novela. Clarice Lispector nos está hablando de su vida. O, no sé, y creo que ahí la cosa se complica, porque creo que, Sí. y ahí a lo mejor tendríamos que ir separando esto, pero desde los estudios literarios, pienso, por ejemplo, ahora en estas categorías que son tan complejas como la autoficción, las escrituras del yo, la autobiografía,
que todas de alguna manera comparten características entre sí. Se asume que el autor o la autora es la que está contando su vida, pero hay algo de ficción, pero no, pero... Entonces, yo creo que tiene que ver, y ahí, hablando un poco de la academia, te diría, Felipe, que vamos 20 pasos atrás de la producción literaria. Nos hace falta entender y generar herramientas teóricas para decir, a ver, no, este libro nos está planteando estas interrogantes, estos retos teóricos, metodológicos, ¿cómo los podemos resolver? Y ahí yo te diría que tiene que ver, hablando específicamente de la poesía y la pregunta que me haces, que tenemos que ensanchar esa noción, o sea, no hay de otra. Y creo que se está haciendo. Cada vez más hay espacios académicos, pero no nada más, pienso en seminarios, en espacios diversos que están problematizando estas categorías, estos conceptos, y la poesía, que de por sí es un discurso tan complejo, tiene su parte ahí. Entonces yo te diría, ¿cómo? No, no sé, no hay propiamente un recetario, pero sí creo que lo primero que no tendríamos que hacer es confundir la voz de la autora o el autor con la voz poética, que son dos cosas distintas. Y luego ya de ahí, pues cada quien puede escribir como quiera y como sea, mientras quede bien, creo yo. Exactamente. Pero me sigue pareciendo curioso y además urgente de ser atendido desde el punto de vista del estudio literario, ¿no? Porque incluso en los diarios, ya en los estudios de diarios ya es posible, ya se tienen muchos estudios y crítica, en fin, en donde sí es posible separar, imagínate, los diarios, ¿no? La voz del autor de lo que está plasmando, ¿no? Allí. Em, Pienso en el diario de Piglia, por ejemplo, que fue como paradigmático para que pudiéramos hacer esa separación. Es decir, no necesariamente puede ser el señor Ricardo Piglia hablando allí, sino que puede estar haciendo todo un laboratorio de experimentación con el género, ¿no? Y en la poesía acostado, ¿no? Pero bueno, ya se están dando estos primeros pasos para entender que al final puede ser casi como condición de posibilidad del propio texto literario, ¿verdad? El que se le permita a un autor despegarse de su yo cotidiano, incluso, ¿no? Del que va a pagar las cuentas al banco y va a hacer el supermercado, a este que está comentando, ¿no? Cuestiones que, que, como bien dices, si es que parecen tan íntimas o domésticas, ¿verdad? O existenciales, es porque es un texto bien logrado, más que yo te esté confesando algo, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, ahora volviendo a eso, a la poesía que ha tratado como de volver porosas sus fronteras para que entren justamente otro tipo de registros. Yo lo veo en tu producción desde el Nada se pierde, que ya el 2012 me lo regalaste en la casa del gran Alejandro Palma, que le mando un abrazo desde aquí, un amigo común, hasta este último, hasta el Ensayos para una historia de economía doméstica. Los últimos dos sobre todo, ¿no? Decir otro lugar, que allí haces un ejercicio como de un formato de más largo aliento, ¿no? Juegas con la prosa poética, con los aforismos también, ¿no? Em, con las frases largas y bueno, y el otro, el último que es el de ensayos. Primero, en el decir otro lugar, me gustaría preguntarte cómo empezaste a hacer esta como transición, ¿no? De una poesía que en términos de formato, no digo que haya sido tradicional, ¿no? Tradicional en términos de presentación, nada más, a estos trabajos con frases mucho más largas, sin perder justamente el pulso ni la tensión que deseabas, ¿no? Proyectar. Creo que tiene que ver lo que te decía al inicio, Felipe, que es al final como personas vamos cambiando, como lectores vamos cambiando, ¿no? No soy la misma lectora que era hace 10, 15 años. He incorporado nuevas lecturas, mis paradigmas han cambiado, mis formas de entender la vida, la realidad, el mundo ha cambiado. Y en ese sentido me gusta, trato conscientemente de ir en consonancia con esos cambios. Pienso, por ejemplo, este libro de Decir otro lugar se publicó en plena pandemia y su Mm. escritura final fue poquitito antes de esa pandemia. Entonces, de repente creo que toca pensar, el mundo ha cambiado diametralmente, ¿no? Pensemos en una pandemia mundial, que es algo, era prácticamente una especie de distopía hace 10 Sí. años, es que no era algo que tuviéramos como cierto, ¿no? Hablando de la ficción,
era terreno de la ficción y dejó de serlo porque ocurrió. En ese sentido trato de entender el mundo en el que vivo y de decir, a ver, esto va cambiando. La noción de género, pienso, ha cambiado también. Es decir, ya no entendemos el género como hombre-mujer. En medio y a los lados hay un montón de posibilidades. La noción de frontera, pienso, ha cambiado también. Pensándolo en frontera geográfica, Mm. hoy día la migración es un tema de todas las agendas mundiales, lo que me lleva a pensar, ¿por qué yo voy a seguir concibiendo al género Claro. literario como algo inamovible si en este momento la noción de género se ha disparado hacia un montón de lados? Nos pueden gustar o no, son cuestionables o no, lo que sea, pero hay muchas posibilidades ahí. La frontera lo mismo. ¿Por qué entonces seguir pensando desde esta perspectiva purista de que no, lo literario solo es esto y no puede cruzar esa frontera? Cuando en este momento miles de personas están cruzando una frontera y están llevando su vida y su casa en ese andar. En ese sentido, para mí, como inclusive como escritora, pero como académica, digo, a ver, me toca estar a la altura de los tiempos. No puedo seguir concibiendo la poesía y la literatura como algo inamovible. Por eso quizá esta reflexión, Felipe, me ha llevado a cada vez cuestionarme más el aspecto formal, la forma como política en el texto literario. Eso en mi quehacer como docente, pero en mi quehacer como escritora también. Por lo tanto, me interesa el justamente ser una especie como aplicar esa diáspora o ese éxodo a mi propia escritura. Y ensayos, creo que ya fue como al menos ahorita ha sido el límite de eso. El libro que venga será quizá otro planteamiento, pero Ajá. muy probablemente va a ir por ahí. Ujú. Ujú. Sí, se percibe justo eso, o sea, tanto en la coyuntura mundial que estamos viviendo, pero también en el trabajo tuyo como poeta, como ensayista, que hay como una necesidad de moverse, de replantearse, pero porque hay unas grietas, ¿no? Hay una especie de fisura, digamos, o una situación que, que provoca, digamos, o que insta a que empiece, ¿no? O que el movimiento, ¿no? Es decir, en tu poesía, retomando lo que hablábamos hace unos minutos, aparece el hogar, aparece la ciudad, la familia, ¿no? Pero como algo que no es inamovible o que no es siempre esta base a la que uno regresa para tocarla, ¿no? Y seguir adelante, sino que se sigue adelante porque algo ha cambiado, ¿no? Allí, en esos territorios, en esos lugares, ¿no? Em, entonces, también a partir de eso, en este libro que estamos tratando, Decir otro lugar, hay un reclamo por un, porque el lenguaje no solo nombre con más exactitud, sino que de manera más profunda también, ¿no? Em, Se está dirigiendo mucho más en este libro que en los otros que ya he tenido gusto de leer, como a un interlocutor, ¿no? A llamar a alguien para una conversación. O sea, la poesía más bien como un puente, más que una visión, ¿verdad? O un posicionamiento como un puente a seguir dialogando o a recuperar, ¿no? Lo que también hablábamos anteriormente. Entonces, hay una parte en la que dices, es el inicio, de hecho, ¿no? Coopera conmigo y aplaza todas las palabras que no digan nada, ¿no? La invitación a justo encontrar no solo exactitud, sino profundidad, ¿no? O bien, no tengo palabras, entonces no hables de más, mejor acuérdate del día en que descubrimos algo parecido a una promesa. ¿Eh? ¿Cómo se le dice? Juramento es una palabra larga que se cansa en la lengua. Tú y yo nos juramos todo y para siempre. O sea, hay una invitación a un destinatario, ¿no? Entonces, eh, a medida que uno va madurando, teniendo más lecturas, más experiencias, ¿no? Más fisuras, ¿no? ¿Esperas ahora mucho más eso de tu poesía? ¿O, o es o es algo que es parte de la coherencia interna de ese libro, nada más? ¿O ya es una actitud general de Eva como poeta? O era para que funcionara ese libro solamente? Me gusta mucho cómo planteas esto ahora. Dices, parece que tu poesía es como la búsqueda de un tender puentes con el lector, con el interlocutor, que a mí me gusta pensarlo más bien así, ¿no? Quizá no tanto como lector, sino como alguien con el que eventualmente ese texto Mm, mm, podría dialogar y le habla explícitamente. Y hace un momento hablábamos de la parte formal, ¿no? De toda esta mm, reflexión en torno a la forma en la poesía.
Y el tema o los temas es otra cosa que para mí es muy importante, ¿no? Y también yo te decía, trato de ser muy consciente o tener de manera muy clara estos cambios del mundo, todo lo que está ocurriendo. Y de esa misma manera busco tener claridad respecto a los temas que me interesan en la poesía o en la escritura. Y en realidad no son tantos, Felipe. Creo que en Decir otro lugar está de alguna manera, y mira que le he huido al tema amoroso, es algo que quizá no, yo digo, no me interesa, en el fondo me ha interesado mucho porque está presente en Sí, los dos últimos libros. en los dos últimos, sí. Es justo, con todo y que he dicho, no, no, yo no voy a escribir de amor, pero creo que quizá la parte que a mí misma me asombra de esto es ese telón de fondo del amor, que es la parte política, la parte económica, la parte más doméstica, que la poesía a veces no suele abordar, inclusive esa violencia que atraviesa el mundo y en la que esas dos personas que dicen amarse se sitúan frente a toda esa guerra que está sucediendo. Pienso en ahora mismo, ¿no? Entonces, mm, esos temas quizás son los que más me interesan, ¿no? Esta dupla dinero, amor, dinero, literatura me interesa particularmente, junto con las otras lo otro que aparece en este libro de Decir otro lugar, que el tema de la violencia, que no se hace tan explícito, pero ahí está, al lado de lo amoroso, es un aspecto que me interesa particularmente, porque creo que es lo que me atraviesa, pues, ¿de qué más uno va a hablar sino de eso? Exacto, ¿no? Y ahorita, ya haciendo la transición hacia el último, ¿no? Ensayos para una economía, para una historia de economía doméstica, em, hay un cruce muy interesante, o sea, me pareció muy, muy interesante. Me lo confirma ahorita que estamos conversando, por un lado, la poesía que ya sabíamos, ¿no? De Eva y los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Y este, este reactualizar ciertas cuestiones que son certezas, ¿no? De una filosofía política, ¿no? Como la de Marx. Em, Fuimos al supermercado a comprar lo que sería la primera despensa de muchas despensas más, ¿no? Dice en uno de los poemas. ¿Qué se compra la primera vez? Juntamos los salarios y una pequeña historia de economía doméstica empezó. Hasta aquí todo bien, me dije. Se dijo. Teníamos veintitantos y a esa edad todo. Igual que tú, creí que fue el amor, esa abstracción infinita. Yo no sabía gran cosa, menos que era una categoría política y económica. ¿Eh? Eso es justo lo que estábamos conversando ahora. ¿Eh? Solo creí en sus manos y en todas las palabras que me decía. No estuvo mal, pero no podía ser lo único. Adicional, obviamente, a que no se ama igual que a los 20, ¿verdad? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Adicional a eso, ¿cómo surge? Porque aquí, por supuesto, no hay una sensación de arrebato, ¿no? De un poemario que haya surgido de la espontaneidad, sino de una reflexión a partir de estos textos formativos, ¿no? De filosofía política, pero también una reflexión muy profunda de experiencias tuyas, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esa combinación? ¿En qué momento se te ocurre? Porque me pareció absolutamente genial, este poemario. Muchas gracias. Pues quizá tiene que ver, Felipe, otra vez con esa parte dura académica, ¿no? La parte más teórica. Yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos, que solo existe en la UNAM, no existe en otra universidad. Y esa carrera es interdisciplinaria, cruza la literatura con la historia, con la política, con la Ah, economía, etcétera. Entonces, de alguna manera, todas esas lecturas que he ido acumulando a partir de la preparación de las clases han ido formando esta base como más teórica. Luego, el tema ya de lo amoroso, este tema al final es lo más humano, ¿no? Claro, es quizá, por ahí Borges decía, ¿no? ¿De qué más podemos hablar si no es del amor y de la muerte? Y es verdad. El tema del amor es quizá el más manido de todos. Ahora, ¿cómo no caer en esa tentación de escribir un libro más que abordar el tema del amor desde una perspectiva un poco romanticona, quizás superficial? Y no digo que eso esté mal, si está bien escrito, qué bueno. Pasa que a veces esos libros no están muy bien escritos y yo un poco le rehuía eso. Pensaba justamente, te decía hace un momento que me interesa la dupla literatura sí. amor, literatura vida, dinero vida.
porque parece que es algo que solemos dejar de lado, como que nos olvidamos por un momento que la literatura está inserta en un sistema capitalista, que el libro es un objeto de consumo y que tiene un valor y cuestan caros, no, los libros no son baratos. Esa reflexión me lleva a pensar qué implica el estar en pareja, porque más allá del amor que yo puedo sentir por la otra persona y la otra persona por mí, hay todo un sistema, una superestructura que nos atraviesa. Y claro, no iba a ser un libro o un tratado de economía porque no es mi campo y no era el caso hacerlo, o un ensayo académico sobre la economía, no era la intención, pero creo que me interesa problematizar estos aspectos de la vida cotidiana a partir de herramientas muy teóricas, atravesadas o digeridas por una poesía muy cercana al Sí. lector. Quizá esa es mi respuesta un poco, Felipe. No sé si di muchas vueltas, No, 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 pero no, no, sí, es va exacto. un poco por ahí. Es decir, es bajar todo este background teórico que tengo a lo más doméstico. Y este libro fue la combinación de esas dos cosas. Sin duda. En lo doméstico, o sea, en el plato que nos estamos comiendo en el desayuno de esta mañana está la lucha de clases también, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? Y en cómo lo nombramos, ¿no? O en cómo se lo preparamos al otro, ¿eh? Que comparte la vida con nosotros. Eso fue lo que me pareció potentísimo. Pero además, justo esto que no me acuerdo, nunca he recordado si esto yo lo leí en un verso o se lo escuché a uno de mis antepasados, ¿no? Tía abuela, abuela, no sé, que decía que cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta, ¿verdad? Y, y responde también a la forma en la que empezamos a armar nuestras interacciones sociales, obviamente la más íntima, pero también las otras, desde el sistema, ¿no? Que tenemos y sobre todo lo más complejo, desde un sistema que casi ya no lo cuestionamos, ¿no? O que casi ya no tiene contrapeso. Entonces, toda esta situación, justo este entrecruce que tú logras en los ensayos para una historia de economía doméstica, me pareció formidable. Leo otro fragmento que da cuenta de lo que estamos hablando. Dice, querido Carl, con K, obviamente. Querido Carl, he leído esa inmensa carta de amor que escribiste en 1867, llamada Das Kapital, una crítica a la economía política. Y después Eva se pasa al otro verso y dice, amor, ¿en qué momento vas a salvarme de este intrincado entramado de relaciones inequitativas que no comprendo? Eso. Es que pienso, tenía un rato que no oía este texto y me emociona escucharlo leído por alguien más, no por mí. Pensaba, el amor es una categoría política y por ahí escuchaba hace relativamente poco que alguien decía, es que quien se enamora es porque tiene tiempo de ocio. Quien de verdad, y claro, si lo piensas, un poco es así. La persona o aquel ser humano que está confinado casi a jornadas extenuantes de trabajo, que tiene que procurarse la vida, la vida de la familia, sobrevivir, ganar a veces un salario mínimo a cambio de horas y horas de trabajo, no está pensando en el amor de pareja en ese sentido. Me refiero a estas relaciones románticas, entendidas así. Es eso, es de la clase ociosa por momentos, ¿no? Tengo un tiempo, lo voy a ocupar en esto. Y son cosas que suenan casi a chiste, pero que me interesan problematizar, porque de verdad, Felipe, el tema del capitalismo es un tema que me importa mucho, mirado desde la perspectiva que sea, porque no podemos abstraernos a él. Estamos insertos en ese sistema y que de repente si nos descuidamos un poco nos avasalla y nos pasa Mm, encima en todos los sentidos. Somos mm. parte de eso. Entonces, bueno, pues por eso esta carta a Karl Marx y al Capital. Eh, bueno, son reflexiones que ha tenido Vivian Abenchushan también en su... Esto, ajá. Es como uno de los motores también para generar literatura, ¿no? De ella. ¿Eh? Y también pienso en Paul Auster, que Paul Auster, no sé si, obviamente no ha sido el primero, pero al menos fue el primero que yo leí de que una de las cuestiones que le preocupaba era la relación con el dinero, justamente, ¿no? Y cómo sus padres habían tenido prácticamente más del 90% de sus discusiones por eso, ¿no? Por el tema del dinero. No es un asunto menor y no es un bulto que uno tiene que estorbar para hacer literatura, ¿eh? O para vincularse con otros, ¿no? Pues está ahí, ¿no? Está siempre presente.
Em, bueno, ahorita ya para ir cerrando, me gustaría que habláramos de tu trabajo como investigadora y como docente, ¿no? Me contabas que te formaste y trabajas en la UNAM. Además, coordinas un seminario sobre poesía mexicana, ¿verdad? Contemporánea y eso creo que te ha dado un radar muy fino, digamos, em, para todos estos temas que abordas en tu labor como articulista, como ensayista, como profesora, ¿no? La memoria histórica, la violencia de Estado en la poesía, ¿no? Latinoamericana de las últimas décadas. Em, no sé si nos podrías contar cuál ha sido o sea, por qué surgen estos intereses de ti como investigadora y además, ¿qué te preocupa hoy? Em, ¿Qué temas y qué autores te están moviendo el piso en ese sentido? Sí, gracias, Felipe. Pues sí, porque esta pregunta que me haces pues va encaminada hacia esa otra parte de mi quehacer, ¿no? Esa otra parte que soy, que es muy importante, porque hablando de dinero, de la academia, es que pago una renta, es que Claro. me pago la vida, la comida, etcétera. Ujú. Entonces, es una parte importantísima. Y mencionabas el seminario de poesía contemporánea, que fui coordinadora, la coordinación fue rotativa. Fue un Ok. seminario y ha sido, fíjate, estamos cumpliendo ya 16 años con este seminario, Ya. que tú sabes, para la vida que tienen los seminarios al interior de la academia suelen ser cortas o a veces Sí. no tan larga, ¿no? Y en este caso, pues imagínate, llevamos 16 años, justamente hablabas de Alejandro Palma, pues Alejandro Palma es uno de los integrantes de este seminario, junto con otros colegas que seguro recordarás. Claro. No voy a nombrar para no ocupar más tiempo, pero todos son grandes académicos, brillantes, Le etc. mandamos muchos a Israel, por ejemplo. Ismael Ramírez, Jorge Aguilera, Jocelyn Elizalde, Diana del Sí, Ángel, en fin, entre sí. otros, todos muy importantes. Ujú. Y actualmente estoy coordinando un seminario en el marco de la Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM que se llama Vórtices, Escrituras Diversas, y que justamente quizá este seminario actualmente tiene mucho más que ver con esos intereses que me atraviesan, que es justamente el ensanchamiento de la noción de género literario, la hibridez literaria, la problematización de... no sé, temas como la literatura escrita en lenguas originarias, nuevas masculinidades, en fin, estos temas que hoy día están en la agenda y que son importantes. Eh, Justamente el seminario está por acabar, pero ha sido un espacio sumamente disfrutable y el próximo año tendremos una siguiente edición. Y luego, por lo que hace a la parte quizá docente, como docente investigadora, pues es un camino, yo te decía, interdisciplinario, que esa es la parte que me resulta muy fascinante. Yo creo que desde hace ya mucho tiempo, años creo, abandoné la lectura específicamente, digamos, el análisis casi casi estilístico del texto literario es el que menos me interesa ya. Me Ujú. interesa poner a dialogar al texto literario con la historia, la política, con todos esos elementos aparentemente extraliterarios que son importantes también. Y justo la carrera en la que doy clases, pues me permite estos vínculos o estos diálogos que al final conectan después con esa parte creativa, ¿no? Con lo que me interesa en escribir en la vida. Entonces, es como un juego de muchos discursos, de disciplinas. Las tesis que dirijo son multi o interdisciplinarias, es decir, literatura cruzada con historia, literatura con política. Entonces me da una perspectiva mucho más amplia. Por eso te decía que este análisis casi estilístico nada más es algo que ya superé y no es que esté mal, pero es algo que no me interesa ya gran cosa. Sí, bueno, hay que pasar de todas formas por esos análisis, aprenderlos, pero Obviamente. luego hay que ir hacia la interpretación, ¿no? Que es justo lo que lo interdisciplinario te da, ¿no? Eva, muchísimas gracias por este momento, este tiempo que te diste de platicar conmigo, pero también muchísimas gracias por abrir estos espacios. Para mí, tu poesía siempre ha sido un espacio en el cual uno se puede recrear, ¿no? Y luego tener el gusto de platicar contigo sobre eso, bueno, ¿qué más? Y bueno, confirmo, pues contigo nada se pierde. Contigo nada se pierde, Eva. Muchas gracias por estar acá en Notas al Margen. Gracias a ti, Felipe, porque ha sido un encuentro muy lindo.
al final, de alguna manera, siempre estamos ahí, quizá en redes, lo que sea, pero ahora saber de tu podcast, justo te contaba antes de que iniciáramos que escuché algunos episodios, me parece un trabajo súper interesante, entonces deseo que tenga una larga vida y ha sido un placer conversar contigo. Al contrario, Eva, que se repita. Muchas gracias. Gracias.